Muy bienvenidos, hermanos, al devocional de hoy. Muy bienvenidos, muchas gracias por conectarse. También agradezco a muchos de ustedes que comparten este devocional con otros hermanos en diferentes partes. Eso lo agradecemos mucho. Nosotros, todos los integrantes del equipo de multimedia de nuestra iglesia, lo agradece. Agradece que ustedes nos sigan diariamente y también agradece que ustedes quieran compartir esto con otros. Eso es muy importante para nuestro ministerio. Estamos hoy finalizando esta serie que titulamos Los Héroes de la Fe y hemos hecho un estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos, que es también conocido como el Salón de los Héroes de la Fe. Hemos hablado de hombres y mujeres que oyeron a Dios, le creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. En los últimos versos del capítulo 11 hemos visto la otra vertiente de la fe. La Biblia nos dice, el autor de Hebreos nos dice, de que por la fe taparon boca de leones, pusieron ejércitos en fuga, recibieron muertos por medio de la resurrección, hicieron proezas, conquistaron, vencieron. Pero luego hace un contraste desde el verso 35 en adelante, dice, más otros, ocurrió algo completamente diferente. Del verso 35 en adelante, sin mencionar a nadie por nombre, comienza a darnos una lista de situaciones tristes y dolorosas que aparentemente podrían indicar que aquellos que sufrieron estas situaciones no tenían fe. Pero la verdad es exactamente todo lo contrario. Tenían fe y tenían mucha fe. Y por esa fe sufrieron, y por esa fe murieron, y por esa fe ellos enfrentaron situaciones muy difíciles y críticas por la misma fe. Vamos entonces a dar término hoy a este estudio del capítulo 11 de Hebreos y que invito a leer una vez más desde el verso 35 en adelante. Hebreos 11, verso 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El autor de Hebreos ha venido haciendo un contraste entre estos y aquellos. Estos fueron victoriosos, estos la pasaron mal. Por un lado tenemos a unos que conquistaron reinos. Por otro lado, otros fueron expulsados, rechazados, exiliados. No tenían un lugar propio en este mundo. Por la misma fe, otros fueron librados de la boca de los leones. En cambio, otros fueron torturados, aserrados, como Isaías, traspasados a filo de espada. Otros, por la misma fe, alcanzaron promesas. Dios les prometió algo, Dios les dijo que les daría algo y ellos vieron la promesa cumplida. El caso de Abraham, por ejemplo, finalmente tuvo a su hijo en sus brazos. Alcanzaron promesas, en cambio otros vagaron por los desiertos, vestidos de pieles de animales, que era la forma más pobre de vestirse. Con hambre, con necesidad, con frío, con calor, desechados. ¿No tenían fe? Por supuesto que tenían fe. Por la misma fe, dice el autor de Hebreos, por esa misma fe,
No es que no tuvieran fe, que sufrieron. No es que no tuvieran fe, que la pasaron mal. No es que no tuvieran fe, que fueron aserrados, torturados, exiliados, abandonados. Precisamente porque tenían fe. Ahora, ¿por qué pasa eso? Como hemos venido diciendo estos días, hay un mover en las iglesias evangélicas del exitismo, de la victoria, de la prosperidad. Nos tiene que ir bien, no podemos ser pobres, no podemos ser enfermos, no podemos tener dificultades. Todo bien, bien, bien. Y si tú no vives de esa manera es que no tienes fe. Algo pasa en tu fe. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que precisamente por la fe es que estas personas sufrieron lo que sufrieron. No es que no tenían fe, pero esa misma fe los llevó a enfrentar y vivir de esa manera. Así que no es que no tuvieran fe, la tenían. Seguramente clamaron, seguramente pidieron, seguramente le rogaron a Dios ayuda, le pidieron a Dios auxilio, socorro, apoyo, pero no lo obtuvieron. ¿Le faltó fe? ¿O Dios no tenía la capacidad de responder? ¿Dios no tenía la fuerza? ¿Dios no tenía el poder? Ninguna de las dos es cierto. A ellos no les faltó fe para rogar y a Dios no le faltó poder para responder. Entonces, ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta? Hermanos, muchas veces nosotros hemos y vamos a tener como respuesta el silencio del cielo. Dios no va a responder a una enfermedad. Dios no va a responder sanándonos de alguna enfermedad. Dios no va a cambiar situaciones en la vida porque le faltó poder. Dios tiene algo, siempre algo. ¿Qué pensamos cuando Dios no da respuesta a nuestras solicitudes? ¿Qué pensamos cuando Dios no responde las oraciones como nosotros queremos que Él las responda? Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios está guardando silencio. ¿Por qué Dios oye a otros y no a mí? ¿Acaso Dios no existe? O peor aún, Dios existe pero no me ama, no le importo, no está preocupado por mí, por mi situación. Pareciera que toda la Escritura es mentira, pareciera que todas sus promesas son mentira y que Dios verdaderamente no provee para mis necesidades. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están? Vemos en este listado hombres que por tener fe enfrentaron eso. La verdad es que Dios sí tiene el poder y ese poder no ha menguado, es el mismo. Entonces, ¿por qué algunos no tienen respuesta? ¿Por qué algunos no alcanzan, no reciben consuelo en medio del dolor? Es por fe, es por fe. Dios tiene algo que es muchísimo mejor. Pensamos que si Dios contesta mi oración, eso es bueno. Pero quiero decirles que muchas veces cuando Dios no contesta la oración, es que Él tiene algo mejor que contestarla. Fe, hermanos, la fe, la misma para aquellos que fueron victoriosos y para aquellos que sufrieron, la fe es la misma. Dios es quien decide, Dios es quien determina, Dios es quien escoge cuándo responder, cómo responder y a quién responder. Nuestra fe debe ser puesta en Él y en su infinita sabiduría. Dios no nos da ninguna garantía de que va a contestar nuestras oraciones como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Pero Él sigue demandando mi fe, sigue creyendo, sigue esperando. Aún en el silencio de Dios, aun cuando pareciera que Él nos ha abandonado y dejado, Él quiere que sigamos creyendo. Y eso es lo que el autor de Hebreos reconoce en estos hombres. Ellos siguieron creyendo. A pesar de que escucharon gritos que decían, ¿dónde está tu Dios? Tú que oraste, tú que oras, tú que pides, tú que ruegas, ¿dónde está Dios? Dios te olvidó, Dios te dejó, Dios te abandonó. A Dios no le importas. Sigue teniendo fe. Él es poderoso para salvarme, sanarme, proveer, cuidarme. Y si no lo hace, Él seguirá siendo Él mismo. Escuché un relato tiempo atrás
de un hombre que llegó a su casa y encontró a su hijo pequeño flotando en el agua. Él rápidamente se lanzó al agua para sacarlo y comenzó todas las maniobras de resucitación para que su hijo se pudiera salvar. Lo llevó rápidamente al hospital y estaba allá afuera esperando, rogando, Dios, 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 por favor. Imagínense una situación así. A los minutos el médico le dice que el hijo está respondiendo y está saliendo adelante poco a poco y que estas 48 horas eran vitales para saber si el hijo había quedado con alguna secuela. Por el momento él se encontraba adormecido. Toda la familia en angustia pidiendo Dios, 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 Dios. Al cabo de algunos días el niño despertó sin ningún problema en el habla o movimiento, completamente sano. El padre entonces se vuelve hacia Dios y dice, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias porque has sido bueno. Y escuchó en su interior una voz que le dijo, ¿y si tu hijo hubiera muerto, yo seguiría siendo bueno? ¿Soy bueno porque yo hice lo que tú querías? ¿O soy bueno porque en esencia yo soy bueno, independiente de lo que haga? A veces pensamos, hermanos, que la bondad de Dios se manifiesta cuando Él nos da lo que nosotros queremos o necesitamos. Pero a veces la bondad de Dios va más allá, cuando Él nos niega algunas cosas que le pedimos. Cuando Él nos lleva a situaciones en que estamos en jaque mate y pensamos, Dios, ¿por qué permites eso? Y cuestionamos y clasificamos a Dios como un Dios que es medianamente bueno. ¿Acaso no es bueno por esencia, independiente de lo que haga? El autor de Hebreos nos ha llevado a esta lista y ha terminado de esa manera para enseñarnos que nuestro Dios es lo que es, independiente de lo que Él haga. Él es bueno, independiente si contesta o no contesta nuestras oraciones, pero nuestra fe está puesta en su carácter y no en lo que Él haga. Nuestra fe está puesta en lo que Él dice que es y no en lo que hace, porque a veces hará cosas que no nos gustan. Las cosas que Él hace nos hacen tambalear. Lo que Él es nos da seguridad, sabiendo que si Él permite situaciones difíciles, es porque Él es bueno, siempre bueno. Muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado en esta serie, habiendo estudiado el capítulo 11 de Hebreos y todos los nombres que aparecen acá y todas las cosas que ellos hicieron por fe, porque le creyeron a Dios. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias por compartir con otros estos videos. Eso lo agradecemos mucho. Ya mañana estaremos comenzando una nueva serie con nuestro siempre método de estudiar casi palabra por palabra, versículo por versículo. Muchas gracias por acompañarme en esto. Mañana volvemos para seguir abriendo la Escritura y ser edificados por ella. Que Dios les bendiga.